Muy buenas tardes, amigas y amigos. Este es su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación, programa que se transmite todos los días de lunes a viernes por sus canales 22 y 52 de Teleimpacto y una red de canales a nivel nacional. Gracias a los que nos ven a esta hora y también a los que nos ven en tanda diferida de 2 a 3 de la mañana. Así es que bienvenidos todos a su programa Tiempo de Renovación. Hoy es jueves 21 de marzo del año 2019. Faltan 285 días para que llegue el año 2020. Y hoy es Día de la Foresta Mundial, o sea, Día Forestal Mundial. La foresta es realmente la expresión más alta de la naturaleza. Y es la expresión más alta de la naturaleza porque es de donde depende todos los seres que estamos sobre la tierra. Y es así porque si no hay foresta, o sea, árboles que produzcan oxígeno, no hay tampoco manera de respirar los seres vivos que somos el hombre y sea, que es lo que se llama el reino animal. La foresta constituye realmente el reino, un reino que es el reino vegetal. El presidente de la República envió un mensaje a los dominicanos de que debemos crear conciencia de lo que es la foresta. Y la creación de conciencia significa, primero, conservar la naturaleza, conservar los árboles, porque esos son los que sintetizan realmente el vital oxígeno que nos permite vivir. Entonces, crear conciencia significa no solamente no dañar los árboles, no cortarlo, como hay personas que cortan un árbol porque le molesta quizá la sombra, le molestan las hojas que caen en el patio porque no quieren barrerle, etc. Pero eso es la ignorancia más grande. ¿Cómo puede usted cortar un árbol que ha crecido en un lugar que tiene años, 200, 300 años, y porque dañe las hojas, caigan y usted tenga que barrerla todo el día, tiene que mandar a cortar el árbol? Todo lo contrario. Lo que tienen que hacer es, ser humano, de lograr siempre, cada vez, sembrar y sembrar y sembrar más árboles. Porque el hecho de sembrar árboles significa enriquecer el medio ambiente, y ese medio ambiente es en el que nosotros, los seres humanos, nos estamos desenvolviendo o nos desenvolvemos. Es más, podemos existir. Sin ese medio ambiente que lo coloca la foresta de todo el mundo, lo coloca en el lugar para convertir esta tierra en un lugar donde la vida puede o pudo desde hace miles ya o millones de años florecer. Y hoy por hoy, miren lo que es el hombre y la mujer, lo que somos los seres humanos. Y si no vivimos en una relación de tolerancia, de fomentar la foresta, realmente no tenemos razón ni siquiera de decir que merecemos la existencia. Y esto no es que decir que la merecemos o no. Eso no es el caso. El caso es que si nosotros los seres humanos continuamos con el desastre de deforestar, de quemar, del conuquismo, de no considerar los árboles como seres, como parte de la naturaleza, que es parte de uno mismo,
no es que nos van a venir a condenar, que nos vamos a condenar en el infierno, etcétera, etcétera. No, no. Lo que va a ocurrir simple y llanamente que al no haber ni existir árboles porque lo hemos quemado, porque lo hemos destruido, porque el ambiente no lo permitió a ellos crecer y desarrollarse, no le echamos agua, simple y llanamente el ser humano también desaparece. Eso es, así es de sencillo el asunto. De manera que hoy Día Mundial de la Foresta, nosotros también, igual como dice el presidente de la República y decimos todos los dominicanos, debemos crear conciencia y sembrar, cuidar la foresta. Creo que esto debía de ser una materia o una cuestión de charla de educación extracurricular para todos los estudiantes que hoy van subiendo y no se dan cuenta ni tienen conciencia de lo que es la foresta para el país. También hoy es día fiesta nacional en Namibia, o sea, hoy es día de la independencia de Namibia. Recuerden que Namibia es un país del centro de África y que le debe su independencia, entre otras cosas, al ejército cubano, que fue en misión a Namibia y lograron su independencia. Un día como hoy también, en el año 1499, el almirante Cristóbal Colón es sustituido como gobernador de la Española por Francisco Guadilla, lo que fue atribuido por dicen que fue por eso, por las constantes revueltas de indios y españoles. Naturalmente, las revueltas se debían al trato tan terrible que daban los indios y también la necesidad y la creencia y la querer de los españoles que le dieran más indios para explotarlo y ponerlo a trabajar de una forma diferente por el nombre de esclavitud. En 1844, la Junta Central Gubernativa nombra a Juan Pablo Duarte para que, al lado del general Pedro Santana, coopere con la defensa de la patria. Imagínese usted, Pedro Santana, que no que odiaba, no, sino que tenía un sentimiento hostil, producto de la diferencia clasista que existían entre Juan Pablo Duarte y el señor Pedro Santana. Y la diferencia era debido a que Pedro Santana era un atero, o sea, dueño de tierra, dueño de cosas, tenía una relación de producción diferente, y Juan Pablo Duarte era un mediano o alto pequeño burgués, que tenía una relación de producción muy diferente. Aspiraba a una cosa y Santana aspiraba a otra. Duarte aspiraba a la independencia total de la República y Pedro Santana aspiraba y quería un protectorado de un país cualquiera que pudiera la patria para su conocimiento, dejar no ser independiente, sino dependiendo de un país, especialmente a España, que después lo hizo. De manera que esa era la situación entre Pedro Santana y Juan Pablo Duarte. En 1974, la organización de izquierda que formaban parte del bloque de la Unidad Nacional consideran que el principal y más grave error cometido en el mitin del domingo 17 de este mes fue la retirada intempestiva del profesor Juan Bosch de esa actividad. Eso es un hecho, eso es el resumen, lo que consideraban esas organizaciones de izquierda que estaban presentes en ese acto, que por cierto se significó en la parte oriental del puente Duarte, o sea, de la cabeza, el inicio del puente Duarte, en el final de la calle Padre Castellanos. En ese mitin es cierto que el presidente Juan Bosch se retiró de ahí y que este corto que las izquierdas que estuvieron presentes ahí y que después pasaron a formar parte del bloque de Santiago, dijeron eso. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué Juan Bosch se retiró? Él lo explicó después. Me retiré porque quien debía concluir el acto era yo. Y solamente cuando terminó de hablar el último de la izquierda, que fue que fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando terminé de hablar, cuando me tocaba hablar, ya nada más quedaban unos 5 minutos. Pero además de quedar 5 minutos, ya el que me había precedido en hablar, dice Juan Bosch,
había trazado la línea de qué y cómo y qué iba a hacer el bloque de la cadena nacional. Y esa no era, ni era lo acordado que se había tenido. Como no era lo acordado, ni era la línea que se debía seguir, pues Juan Bosch prefirió no hablar y retirarse del mitin. Cuestión que hacen los hombres que tienen una condición de rectitud y no se dejan llevar ni narigonear de nadie, aún estén unidos. Eso fue lo que realmente ocurrió en esa fecha de 1974, en el meeting del Puente Duarte. Entonces, en 1716, Gran Bretaña prohíbe el eje del comercio con la colonia americana insurrecta. En 1776. 1776 es el año en que se encuentran los Estados Unidos, o sea, las colonias que después dan origen a lo que es hoy Estados Unidos, luchando contra el ejército inglés, que derrotó la revolución americana de las 13 colonias. Derrotaron el ejército inglés y se hicieron ellos y constituyeron entonces en lo que es hoy una república independiente, o sea, Estados Unidos de América. En ese proceso todavía, que fue en el 76, porque la independencia no fue en esta fecha, fue el 4 de junio. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que Gran Bretaña, para hacer morir de hambre a los revolucionarios americanos que luchaban por su independencia, prohibió ejercer el comercio, o sea, le hizo un bloqueo comercial a todas las colonias americanas que luchaban contra el ejército inglés por su independencia. Lo que hizo fue que hizo lo que hoy vemos un bloqueo comercial con todas las naciones y le impedía con barco que llegaran alimentos, que llegaran medicina, que llegara todo lo que pudiera ser de beneficio para los revolucionarios americanos que se encontraban luchando por la independencia de las 13 colonias y que hoy es Estados Unidos. Murieron muchos americanos partiendo por esa situación. Si ustedes ven alguna relación de lo que Estados Unidos hace hoy, 200 años y pico después, con Venezuela, se darán cuenta que la historia es algo realmente escalofriante. Y más con los países que olvidan lo que fueron y cómo surgieron. Estados Unidos, en las 13 colonias, cuando Estados Unidos se encontraba luchando contra el ejército inglés que era superior, Inglaterra, esa misma Inglaterra que está ahí, que se llama Gran Bretaña, Inglaterra le hizo un bloqueo comercial en un día como hoy, de marzo de 1776, para lograr reducir la capacidad de lucha de los americanos. Sin embargo, se fortalecieron, se unificaron, encontraron un líder que fue George Washington y otro más, o sea que fueron los que formaron en Filadelfia la independencia y echaron de su país, de su territorio, que realmente no era de ellos, pero que ya era de ellos. Esto sería, echaron a los ingleses y constituyeron lo que hoy es Estados Unidos. Así fue, esa es la historia. Por eso, hoy cuando vemos que Estados Unidos bloquea a Venezuela, en verdad da mucho que pensar y ver que la historia es algo que no deja duda y que condena a quien se benefició y quien sufrió la misma consecuencia y que hoy aplique la misma medicina. Ojalá Estados Unidos reacciones y se dé cuenta qué pasó en esa época. Y por último, hoy también
el día de la independencia, además de Namibia, es el día de la independencia de independencia de Guatemala, un país que se encuentra en Centroamérica y que era parte de lo que se llamaba antes de la República Iberoamericana. De manera que felicidades a los guatemaltecos por ser hoy día de su independencia. Y con este último hecho que ayer fue noticia, damos por terminada lo que es entonces lo que fueron los hechos que ayer fueron noticias. Quizá un poco no entendimos un poco más, pero era necesario decir esa coincidencia, esa situación histórica que se dio en Estados Unidos. Y entrando en los comentarios de las noticias, debemos decir que el presidente de la República, Danilo Medina, confirmó que viajará mañana a reunirse con el presidente Trump en Miami. No solamente será Danilo Medina, el presidente Danilo Medina de la República Dominicana, sino también habrán 4 presidentes más de 4 países del Caribe. Entonces, mañana viernes en la Florida. En verdad, esta no parece fue una invitación que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo convocó. No sabemos si antes ya el presidente lo sabía, cuando dieron la noticia a los periódicos americanos. Ya el presidente dominicano lo sabía o no, fue por ahí que lo convocó, pero de una forma u otra es una buena oportunidad para el presidente de la República Dominicana, el presidente Danilo Medina, y que presentar también su agenda frente al presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump. ¿Y por qué es necesario y sería prudente y muy bueno? Porque también los países pequeños como nosotros tenemos necesidades, tenemos agenda. Y más cuando se ha anunciado que van a haber 2 temas de candente, 2 temas que son temas del momento, como es la situación de Venezuela y las relaciones con China. Y son candentes primero porque Estados Unidos, de acuerdo a lo que han dicho la prensa y de acuerdo a las mismas declaraciones de los funcionarios de Estados Unidos, tienen sobre la mesa todas las opciones para Venezuela. Puede ser la invasión, la militar, bloqueo total, sabotaje interno, muchísimas cosas. Todas las opciones están sobre la mesa. Algo que realmente es escalofriante para ese país y también para nosotros los latinoamericanos que vemos en Venezuela como un país hermano en la lengua, en la sangre y en la historia. Entonces, es una situación en que ya República Dominicana había participado con el auspicio del presidente Danilo Medina en la conformación de un diálogo. Ese diálogo fracasó. ¿Y quiénes lo hicieron fracasar? Realmente no, públicamente no se dijo, pero ocurre que lo que no se veía y quien había dicho y repetido que ese diálogo no era bueno ni prudente era Estados Unidos. Entonces, también la oposición es una oposición en Venezuela que en verdad dice y aplica el alineamiento que Estados Unidos le facilita o le dice. Por consiguiente, es necesario concluir que esa rotura de ese diálogo tuvo que ver mucho el país del norte. Y se rompió el diálogo. Si ese diálogo no se hubiese roto, estas condiciones que hoy está enfrentando Venezuela, ¿hubiese ocurrido? No hubiese ocurrido porque, por ejemplo, están diciendo que Maduro, el presidente venezolano actual, es ilegal. Y que esa ilegalidad viene de que las elecciones no participaron la mayoría de la oposición. Aunque
la verdad es que participaron seis partidos. Pero si el diálogo se hubiese dado, se hubiese permitido, no solamente participan 6, participan todos los partidos que hubiesen querido, porque eso era lo que se había firmado, la participación de todos. Entonces, si hubiesen participado todos, hoy el presidente Nicolás Maduro, o sea, lo que acusan al presidente Nicolás Maduro de no ser un presidente ilegal, no tuviera necesidad de acusarlo si ese diálogo se hubiese dado y se hubiera permitido que se concretizara con los acuerdos que se habían firmado. Entonces, si se da el diálogo, participan todos, el que hubiese ganado, en este caso hubiese ganado el presidente Maduro, pues todos hubiesen tenido que reconocerlo, incluyendo la oposición. Pero parece que ese no era el fin y por eso se retiraron. De manera que los que hicieron fracasar el diálogo son los culpables de que exista en Venezuela una situación de carácter de problema humano, de derechos humanos, como el hambre, como el escasez y como es lo que dice la alta comisionada de los derechos humanos, que se debe a que el bloqueo que Estados Unidos le tiene a Venezuela le impide que lleguen los alimentos y que sean comprados medicinas y todo eso. O sea, están sometidos a una situación totalmente inhumana, totalmente inhumana. Ahora, si ese diálogo, volviendo otra vez al diálogo, se da, pues la situación hubiesen permitido que se diera, se concretizara en esas elecciones en que el mismo Estados Unidos, a través de uno de los observadores, que es Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, dijo que el sistema más seguro de elecciones que existe es el de Venezuela. Y ningún observador, y son miles los que han estado, ha podido decir el sistema de elecciones que dirige la señora Tibisay es vulnerable, se puede vulnerar. No, nadie ha podido acusar a ese sistema electoral de facilitar el fraude. Entonces, si eso es así, ¿por qué mentes atrasadas y realmente atrasadas hicieron que ese diálogo no se diera? Si ese diálogo se hubiese dado, ¿qué fuera en este momento Venezuela? ¿Cómo estuviera? Estuviera en un proceso de recuperación con la unificación de todos sus sectores, con toda la capacidad para continuar desarrollándose. Y Estados Unidos estuviera recibiendo a través de acuerdos legales y participativos y de bien para ambos, o sea, lo que se llamaría ganar entre Estados Unidos y Venezuela, estuviera recibiendo petróleo, tuviera facilidades para lograr participar en la explotación del oro, del cobalto, de todas las riquezas que tiene Venezuela, pero de una forma diferente, no en la forma como Estados Unidos ha querido hacerlo hasta la fecha. De manera que el presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina, tiene mucho que decir y mucho que contar, porque ahí él fue de lo que propuso ese diálogo. Entonces, hoy tiene toda la razón de decirle al presidente de Estados Unidos que si él hubiese cooperado con ese diálogo, lo hubiese bendecido por lo menos, hoy Venezuela no fuera un dolor de cabeza, ni esa reunión tuviera que darse. Creo que esa es una de las partes, porque en verdad el presidente Danilo Medina fue uno de los auspiciadores, de los participadores y realmente una de las personas más interesadas que en ese país hubiese diálogo. Y con relación a las relaciones con China, que es el otro tema que se dice que se va a tener,
creemos que China no está haciendo daño a la República Dominicana. China no es un peligro para la República Dominicana. China no es una amenaza para la República Dominicana. Entonces, si ni amenaza, ni es peligro, ni nada por el estilo, entonces es todo lo contrario. Todo lo contrario. Es seguridad porque permite este país negociar, o sea, tener comercio en forma justa con China, llevando lo que nosotros podemos venderle a ellos y ellos vendiendo a nosotros lo que nosotros podamos comprarle. Y además nos permitirá introducirlo a nosotros en la enorme, en la gigante industria de la tecnología que tiene ese país. De manera que el paso que dio el presidente Danilo Medina al tener o recuperar, hacer las relaciones con China, entonces tiene que mantenerse delante del presidente Trump, delante de todo el que sea, porque este país es un país soberano y un país que en verdad tiene condiciones para que todo lo que un país, una república puede necesitar. De manera que esperamos que el presidente de la república tenga, y lo creemos que así será, porque Danilo no es una de las personas que tiene a bajar la cabeza ni cosas por el estilo. Tanto cuando se ha reunido con el presidente de China como también como ha participado en diferentes relaciones con el presidente de Estados Unidos. Esperamos que consigamos lo mejor. Ojalá el presidente Donald Trump, que por cierto tiene muchas situaciones difíciles en este momento, deje de lado una y que sea esa de Venezuela y libere a estos países de continuar con apoyando a un presidente, a una persona que surgió en la calle, que no tiene ningún tipo de precedente y que nunca se había visto en ningún país del mundo declararse presidente en la calle y que otros países lo acojan como tal. Ojalá el presidente Donald Trump diga, bueno, nosotros ya terminamos, no apoyaremos más, se logró esto y esto y esto, hubo un diálogo, iba a haber un diálogo y darle paso al diálogo y que ese señor se integre al diálogo y a la paz que tanto necesita y pide Venezuela. Bien, y para cerrar este segmento, se ha informado que el 37% de los descendientes de inmigrantes en el país, que naturalmente la mayoría son de origen haitiano, no están documentados. O sea, no tienen acta de nacimiento dominicana. Según un estudio un estudio que hizo una organización social que estudia por lo regular esta situación. Dice que 37.3% tiene esa situación. Entonces, esa organización que se llama PNR, será así, o sea, la Mesa Nacional para la Migración y Refugiados, MENUR, llamó hoy a las autoridades migratorias a revisar la situación de unos 28.000 haitianos que se encuentran, de esos 37, 28.000 se encuentran en estado de indocumentado totalmente. Entonces, y por último,
queremos decirle que ya el fuego que había en el este fue totalmente extinguido con la participación del Ejército de la República Dominicana, que facilitó helicópteros y cosas por el estilo, pero además también con la ayuda de agua, o sea que llovió mientras existía el fuego, de manera que hay como quiera ha habido suerte, además se extinguió ese fuego y estamos en Barón, eso es en el este, y es muy interesante y muy bueno, y nos alegramos mucho porque en verdad una herida a la naturaleza, especialmente a la foresta, siendo hoy día de la foresta, hay que hablar de un fuego. Bien, vamos a ir ahora a una pausa y regresaremos con ustedes en pocos minutos. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1,168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE, somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por 5º año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE, somos bienestar. Muchas gracias por mantenerse con nosotros en su televisor y con nosotros en este programa Tiempo de Renovación. Señores, y en lo que va del año, han reportado 429 muertes infantiles en República Dominicana en estos primeros 2 meses. Las autoridades sanitarias de la República Dominicana notificaron que 429 muertes infantiles durante las primeras 8 semanas del año,
del año. Bueno, es alto, naturalmente alto, pero ocurre que el año pasado fueron 145 más que lo que pasó ahora. Es algo muy terrible porque si vemos que, por ejemplo, en Cuba, un país que todos los demonios se lo han echado toda la gente, hay 0 muerte infantil. Entonces, ¿por qué nosotros, que tenemos buenos hospitales, que tenemos la suficiente cantidad de médicos, por qué nosotros en nuestro país tenemos que ver morir infantes? 429 niños después de haber nacido, después de tener 5 días de nacido. Y eso fue en esto que va del mes, o sea, lo que va del año. Eso es en lo que va del año, 2 meses, de manera que 429 muertes de niños infantiles, de manera que serían 214 o 213 en el mes. Ahora, eso con relación a lo que hay, a una cantidad, o sea, a la población dominicana, es realmente muy alto. Pero que entonces queremos que hay que sumarle a esos 429, 145 más que fueron el año. O sea, el año pasado tuvimos una cantidad mayor. O sea, tuvimos, en vez de 400, tuvimos 560 y algo de muertes infantiles. Hay que detenerse a analizar esta situación. Decían, los otros días hubo un debate entre unos médicos muy prestigiosos de República Dominicana sobre estas muertes infantiles. Ellos decían que muchas veces, hasta por falta de un ventilador, mueren niños en algunos lugares, en algunas maternidades. Aquí hay que hacer, en la República Dominicana, diríamos como un simposio, o hacer una reunión entre todos los médicos y las autoridades, convocar el Servicio Nacional de Salud, como es, en este caso, Chanel, el doctor Chanel, que dio muy buenos resultados cuando era administrador del Seguro Nacional de Salud, pero que ahora está ahí. Sería bueno discutir en un alto seminario, en una alta reunión, las razones por las cuales mueren tantos niños. Y sería muy bueno también que en eso participara la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que se preocupa tanto y tanto por los abortos, debiera preocuparse también y participar en lograr que no mueran tantos niños después de nacido, después de 5 años de nacido. Esa es una preocupación muchísimo mayor de que una mujer aborte o no aborte, de que si tiene derecho o no, con una célula en proceso de formación. Eso es muy diferente a que muera un niño después de haber nacido. El año pasado murieron 500 y algo, y 60 y algo. Hoy ya a 2 meses, 429. O sea, están muriendo 214 niños por mes. Entonces, eso tiene que ser una preocupación, además, una preocupación no solamente de la sociedad, o sea, del sector médico, no solamente de él, sino de todas las autoridades, sobre todo los médicos, el Ministerio de Salud,
convocar a todo lo que tienen que ver con el cuidado natal, todos los doctores, los médicos de las maternidades. ¿Qué está pasando? Porque a final de año, si vamos a tener 200 niños muertos, 214 o 15 niños muertos mensualmente, en 12 meses vamos a tener unos 1.400. Eso es si se mantiene esta tendencia. Pero si sube como subió en los primeros meses del año pasado. Entonces tendremos, y eso como no se ha dicho nada de cómo se van a prevenir, ni qué política pública dirigida y diseñada por el Ministerio de Salud Pública está siendo aplicada, no sabemos si se va a reducir o si va a aumentar, porque si no se aplican políticas públicas bien diseñadas, partiendo de todo lo que ocurre y tiene que ver con esto, pues vamos a tener necesariamente una cantidad mayor de muerte infantil. Nos gustaría muchísimo que la Iglesia Católica pudiera participar en este trabajo, porque en verdad la Iglesia Católica se preocupa mucho por el aborto y quiere decir que deje de lado el aborto y dejen que hagan lo que quieran, pero que se preocupe más por eso. Ojalá nosotros llegáramos a cero como hay en otros países. Bien, ahí está la propuesta. Ojalá se tome en cuenta, porque esto es más que humano. Esto no es un problema de aborto ni cosa por el estilo. Es un problema de niños ya nacidos. Señores, ustedes saben que en Haití, en nuestro vecino, hay una situación muy particular. Una situación muy compleja, si sería el término. Y esa situación y todo lo que ocurre en Haití tiene que ver con República Dominicana. Como tiene que ver una explosión que ocurra en la casa de su vecino, naturalmente tiene que ver con usted. Es más, hasta una fiesta que hagan en la casa de su vecino y es muy escandalosa, tiene que ver con usted, porque usted puede que no pueda dormir, puede que no le gusten los olores, qué sé yo, pero también si hay pleito en la casa del vecino, si hay desorden en la casa del vecino, usted tiene que estar alerta y si va y tira da un disparo, se puede pegársela a usted, si es el vecino. Entonces, lo que ocurre en Haití, que no solamente nuestro vecino, sino que somos siameses porque estamos unidos por una frontera, nos perjudica o nos beneficia. Por ejemplo, nos beneficia a nosotros el mercado binacional. Ahora, la situación que está viviendo en Haití ahora mismo de que puede haber un posible vacío de poder, eso nos perjudica. Por ejemplo, el senador estadounidense, que ha sido un hombre muy mencionado últimamente con relación a Venezuela, Marco Rubio, está de visita en Haití en medio de una crisis. Y una crisis porque antes de ayer fue cancelado, destituido el primer ministro de Haití. El senador estadounidense del Partido Republicano, Marco Rubio, se encuentra de visita en Haití, donde este miércoles se entrevistó con el presidente Moisés Juvenal. Pero una de las cosas que ahora mismo se está dando en Haití es algo realmente de película. Y yo le voy a narrar algunas cosas para que ustedes se sepan. Por ejemplo, fueron hechos presos 5 mercenarios.
la mayoría de estos estadounidenses, o sea, mercenarios americanos, llegaron a Puerto Príncipe de los Estados Unidos en un avión privado. Un avión privado que aterrizó en el aeropuerto más grande de Haití. Entonces, esos señores, que por cierto era un avión de 8 pasajeros, un charter, esos señores entraron a Haití en ese avión. Pero, ¿qué hicieron esos caballeros que entraron en Haití? Bueno, ¿cómo venían? Venían armados hasta los dientes. Tenían un arsenal de rifles semiautomáticos, pistola, chaleco antibala, granada, bomba y todo como quien va para una guerra, incluyendo cuchillos. Esos señores, antes de llegar a Haití, habían recibido nada más y nada menos, cada uno, un pago de $10,000. O sea, un pago por adelantado. Y eso es dólares, ¿verdad? Entonces se le iban a dar $20,000 más. Le habían prometido a cada hombre después que terminaran el trabajo. En el aeropuerto había un trío de haitianos que estaba esperándolo a ellos. A los estadounidenses. Cuando el avión que venían, el charter, aterrizó alrededor de las 5 de la tarde. O sea, no, perdón, alrededor de las 5 de la mañana en el aeropuerto. Un asistente del presidente, Jovenel Moïse, y otros 2 haitianos amigos del presidente, lo llevaron a través del aeropuerto en que ellos aterrizaron. Naturalmente, no fue a través de migración, ni tampoco informaron que estaban ahí, lo sacaron por otra vía. El equipo estadounidense se incluía 2 ex agentes del SEAL, de la Marina, o sea, que habían sido de la Marina. O sea, un antiguo contratista formado en Blackwater. Blackwater fue aquel escándalo que hubo en el cual, o sea, una compañía se dedica a esa Blackwater a reclutar mercenarios de todos los países y a pagarle para hacer trabajo que no pueden hacer los soldados americanos en los lugares. Además, 2 mercenarios serbios que vivían en Estados Unidos. Y naturalmente el líder de ellos, un piloto de la Marina de 52 años de edad, llamado Ken Crocker. Entonces, esta gente aterrizaron ahí. Ese líder le dijo a sus hombres que esto era una operación secreta. Vaya, o sea, estamos casi como en una película, que había sido solicitada y aprobada por el propio Moisés, o sea, el presidente Jovenel, que antes de ayer, que está solicitándole ser interpelado en la Cámara, que había sido solicitado y aprobado por Jovenel. Los emisarios del presidente haitiano le habían dicho a Crocker que la misión consistía en acompañarlo, fíjense bien, señores, en acompañarlo al asesor presidencial Jean Louis al Banco Central haitiano, donde transferirían electrónicamente $80 millones de un fondo petrolero del gobierno a una segunda cuenta conocida y controlada únicamente por el presidente Jovenel Moïse. En el proceso, los haitianos le dijeron a los estadounidenses que estarían preservando con esto la democracia. Bueno, qué bien. La democracia, cuántas cosas se hacen a nombre de la democracia. Se tumban gobiernos, se intervienen naciones y se hacen también, se violan soberanía. Y miren esto. Entonces, para conservar la democracia en Haití, vaya, qué manera de ser
el 80 millones, esos 80 millones eran del fondo petrolero del gobierno a una segunda cuenta controlada únicamente por el presidente. Ese fondo petrolero, ustedes recuerdan que hay una investigación de 4.000 millones de dólares que le facilitaron en Haití, que le facilitaron Venezuela, le facilitó Haití, y que miren a dónde han ido a parar, a manos de quiénes. En el proceso, ya estaban en el banco, los haitianos le dijeron a los estadounidenses que naturalmente estarían preservando la democracia. Pero un día después de que los estadounidenses aterrizaron en Haití, fueron hechos presos y llevados a un cuartel de la policía haitiana. En la cárcel y en el centro de un alboroto político con los haitianos preguntándose qué estaba haciendo un grupo de mercenarios extranjeros en el Banco Central y para quién estaban trabajando. Bueno, ya ellos dijeron para quién. Dentro de 3 días, Crockett y su equipo fue liberado, o sea, fueron sacados del país y enviados de vuelta a Estados Unidos, habiendo logrado escapar de los cargos penales en Haití. Fuentes de la policía haitiana dicen que algunos, si no todos, los mercenarios trajeron sus armas con ellos y que la marca, modelo y número de serie del arma fueron entregadas a la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos de los Estados Unidos. O sea, que fueron enviados todo lo que ocurrió y todo lo que pasó lo conoce la agencia de tabaco, armas y de fuego explosivos de los Estados Unidos. Bien, entonces, ¿por qué coincide entonces la visita en este momento del senador de Estados Unidos, Marco Rubio, visitando Haití en un momento en que hay una situación en que hay unos americanos que son mercenarios y que entraron al Banco de Haití para sacarnos, ¿sabes? Si lo hicieron, lo transfirieron, actualmente aparecieron presos. Esta historia parece que es un poco larga. Quizá encontremos más detalles para informárselo y decírselo a ustedes, porque esta novela es larga. Pero entonces miren ahora, coincidencia en que Marco Rubio se encuentra también en este momento en Haití. En un momento en que hay una crisis muy fuerte, no sabemos si es designado o no por las autoridades de Estados Unidos. Ojalá así sea, y sea para ayudar a ese país. Bien, y por último quiero decirles que un estudio relacionado con comida procesada dice que son los causantes del 20% de las muertes en el país. El consumo de comida procesada alta en grasa, azúcares y sal está relacionado con el 20% de la muerte que se registra en la República Dominicana. De manera que, señores, mucho cuidado, muchos ojos a eso, porque la situación no es para estar comiendo grasa. Bien, y hasta aquí su programa Tiempo de Renovación. Estaremos nuevamente con ustedes mañana. Víctor y quien les habla, Misael y Yesenia, no participaron, estarán mañana porque están fuera del país. Esperamos que pronto regresen y que les vaya bien en su viaje. Suerte. Hasta mañana.